Por lo general, cuando la comunidad de Roblox hace mucho énfasis en administradores o desarrolladores de juegos dentro del mismo, es porque alguno de sus productos se viralizó como la espuma, o en otras ocasiones y como suele ser frecuentemente, se hacen virales porque hicieron algo inapropiado que se convirtió en motivo de debate dentro de la comunidad, y muchas veces los miembros de la misma se dedican a exponer a este tipo de personas y con merecida razón, debido a que como moderadores o desarrolladores dentro de Roblox, ellos son los que deben dar una buena imagen de cara al público, pero muchas veces no suele ser así. Me imagino que muchos de aquí conocen o han escuchado hablar sobre TheOfficial Teddy, un desarrollador de Roblox que durante años fue visto como un creador de juegos consolidado, estando detrás de una compañía conocida como The Teddy Company, un grupo el cual se dedicaba a crear algunos juegos para Roblox, pero la peculiaridad de estos y la razón principal por la cual la gente le empezó a agarrar un odio inmenso, fue porque este tipo de juegos tenían un tono bastante subido con relación a otros juegos de Roblox, acumulando millones de visitas entre juego y juego, siendo que estos giraban en torno a la temática de los condos y las citas, en donde básicamente algunos de los usuarios que se adentraban en estos juegos emulaban encuentros íntimos entre sus avatares y ese tipo de cosas, las cuales me imagino que han de saber, en donde tampoco debería ser sorpresa que menores de edad o personas vulnerables hayan estado involucradas como víctimas, y obviamente las personas que accedían a este tipo de juegos para ver qué ocurría dentro de ellos denunciaban que tenían mecánicas inapropiadas más allá de los encuentros íntimos entre usuarios de todo tipo, sin mencionar también que varios miembros de la comunidad acusaban al desarrollador de realizar estafas relacionadas con donaciones y amenazas a varios de sus colaboradores, pero la gota que derramó el vaso y encendió aún más la polémica fue que a pesar de que su cuenta fue suspendida varias veces, Roblox no terminaba de banearlo de manera definitiva, sabiendo que las normas y términos de servicio de la comunidad se la habían saltado varias veces hasta hace un par de días, pero vayamos por partes y empecemos desde el inicio de todo esto. Ya que antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de polémica, Teddy era un jugador como cualquier otro, que se la pasaba jugando como todos nosotros hasta que empezó a aprender a programar y diseñar mapas usando las herramientas básicas como Roblox Studio, siendo que esto comenzó como un pasatiempo, pero que conforme iba creando más juegos empezó a obsesionarse y fue ahí cuando empezó a destacar entre la comunidad gracias a los juegos que, aunque simples, tenían mecánicas y un estilo visual que los hacían ser atractivos y viciantes para las personas que los jugaban, colaborando con otros desarrolladores talentosos e igual de ambiciosos que él, y mientras su imagen subía en popularidad empezó a generar ingresos importantes, ganándose la verificación como creador, y muchas más ventajas por parte de Roblox, ayudándolo a poder dedicarse a la creación de juegos dentro de la plataforma, y a medida que seguía acumulando visitas y seguidores, Teddy empezó a formar su marca personal, fundando un grupo conocido como The Teddy Company, o la compañía de Teddy en español, en donde básicamente se dedicaban a crear juegos con contenido más 18 dirigidos hacia todo público, pero en especial para niños, y estos juegos son conocidos dentro de la comunidad como juegos Kondo, que son juegos en los que en teoría simulan un determinado espacio para que los usuarios se puedan reunir en formato de citas, y a primera vista esto no suena tan mal si no es por el hecho de que este tipo de juegos, como ya lo mencioné anteriormente, suelen incluir contenido inapropiado para menores de edad de forma oculta, y la forma en la que Teddy hacía pasar esto por alto era explotando un vacío legal en donde el juego desde fuera no tenía sospechas de contener este tipo de contenido, pero que dentro de él las cosas cambiaban de manera drástica, ya que los usuarios disponían de herramientas que podían usar para representar todo tipo de situaciones más 18, y esto no era lo único polémico que ocurría dentro de este tipo de juegos, ya que este grupo tenía un manual de procedimientos para administrar los juegos con condominios, que no es más que una bella carta a la negligencia total con referencia a la seguridad de los menores dentro de estos juegos asquerosos, y que gracias a la página Rockatchers en Twitter es que tenemos acceso a esta información, que desde afuera ya se puede ver lo repugnante que es, ya que aunque sea estas personas en vez de prohibir el acceso a cuentas claramente manejadas por menores y por depredadores de menores o prohibir la actividad más 18, preferían colocar sanciones más graves por faltar el respeto a los moderadores o dirigirles la palabra,
Pero mejor empecemos por el inicio del manual, ya que para poder trabajar entre comillas como moderador de la compañía, debías trabajar 6 horas obligatorias de turnos a la semana para alcanzar las cuotas de moderación exigidas o eras despedido, y luego aquí está la lista de sanciones traducida para cada jugador en caso de que rompiesen con alguna de estas reglas, las cuales obviamente en la mayoría de casos no se cumplían y se dejaban pasar por alto, siendo que, en vez de expulsar a los usuarios en el acto o eliminar sus avatares para que no volviesen a entrar, lo que hacían era interrogarlos y grabarlos sin SS o compartir la pantalla, para luego enviarlos para su revisión en el servidor de Discord que estos poseían, y dependiendo de qué tipo de acción hiciese se le aplicaba una sanción o se anulaba, y si alguien era sorprendido con algún tipo de comportamiento más 18 solo se podría solicitar el ban permanente del usuario, dejando la posibilidad a que el recurso ni siquiera sea tomado en cuenta, y como estas cosas hay muchas más que no se mencionan a detalle, y puede que todo esto llegue incluso a sonar como algo no tan grave, si no fuese por el hecho de que en ninguna parte del documento se hace alguna mención a los siendo precisamente estos quienes más libertades y cero consecuencias tenían al momento de hacer sus fechorías dentro de los juegos de esta compañía, que sancionaban por tonterías mientras que los depredadores de menores entraban como si nada y se iban, pero todo esto terminó de explotar con la polémica la cual me imagino que ya todos conocen, y es que el 4 de junio de este presente año, se rumorea que Teddy supuestamente fue invitado a la conferencia de desarrolladores de Roblox, lo cual provocaría en una primera instancia muchas reacciones negativas, pero eso no sería lo que más descontento esparciría, ya que tiempo después Teddy fue invitado por el propio Roblox entre los 1000 desarrolladores para el evento de la caza de los huevos o el hatch, y esto no tardó en avivar más el escándalo por el montón de personas que al enterarse de que habían invitado a alguien que tenía un largo historial en la creación de juegos inapropiados, se indignaron y se dedicaron a spamear en masa su intención de boicotear el evento como forma de protesta al sentirse inconformes con esta decisión por parte de la misma empresa, y si bien, unos días después Roblox anunciaba a través de Twitter que lo retiraban del evento, ya era demasiado tarde porque muchos de los juegos que habían sido anunciados para el evento se dieron de baja por parte de sus desarrolladores, argumentando que no les representaba que un creador de condos hubiese sido incluido dentro de uno de los eventos más importantes en los últimos tiempos para Roblox, y que tras toda la polémica y el odio que venía creciendo en todas las redes, Roblox finalmente decidió actuar, y hace 4 días publicó un comunicado con referencia a la investigación en donde en resumidas cuentas, Teddy había sido finalmente baneado de la plataforma, poniéndole por fin un cierre a todo este escándalo en el cual honestamente, se habían tardado mucho en actuar teniendo en cuenta las cosas asquerosas en las cuales se sabía que estaba metido este sujeto y Roblox no se decidía en actuar, pero igualmente, esperemos que su caso nos sirva como una forma de aprendizaje a que esto no vuelva a repetirse de nuevo a futuro, ya que parece que la única manera en la que Roblox pueda actuar es cuando todo el mundo se le viene encima, ya que es increíble que a día de hoy este tipo de personas lleguen a ocupar lugares importantes dentro de la comunidad y que muchas veces no tengan ninguna consecuencia por sus actos. Pero en fin, espero que les haya gustado el video, si es así no olviden suscribirse y darle like al video, también si tienen alguna opinión o quieren decir algo, son libres de hacerlo acá abajo en los comentarios, yo sin más me despido, y nos estaremos viendo en un próximo video, se me cuidan.